Ok, entonces producía luz, cuando nosotros excitamos al fósforo, entonces el fósforo produce luz y calor. Y entonces podemos decir que cuando los elementos son excitados o puestos fuera de su ámbito, que sería el natural, el elemento va a haber algo que nosotros le vamos a conocer como las manifestaciones, bueno, le podremos conocer como las manifestaciones de la energía o manifestación de energía. Ajá. Entonces, estos elementos cuando son puestos en un campo que sea, que los excite, pues se va a producir una manifestaciones de la energía. Y esas manifestaciones de la energía, básicamente, pues es, bueno, aquí lo ponemos, ¿no? Cuando los elementos se ponen en movimiento y dado que poseen masa, es cuando liberan energía. Y esta energía se va a manifestar de diferentes formas, ¿no? Aquí, bueno, puse algunas formas en las que se manifiesta la energía. ¿Cuáles son estas? Calor, radiación, flujo eléctrico, luz, sonido. ¿Qué más? ¿Qué otras manifestaciones de la energía conocemos? Movimiento. El movimiento, ajá, ¿qué más? Y el movimiento propiamente es una manifestación de la energía, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación de la energía conocen? Sí. Magnética sería una. Forma de campo magnético es otra forma de la manifestación de energía, el campo magnético. Aunque, bueno, no sé si eso sea una propiedad de la materia, pero bueno, vamos a poner que es una manifestación, ¿no? De la energía, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Magnetismo. ¿Qué más le podemos poner aquí? A ver, aquí vamos a salir de este. ¿Y qué otra manifestación de la energía aquí vamos? La energía gravitacional, ¿puede ser? Energía gravitacional o la gravedad. Vamos a ponerle aquí, vamos a agregarle. Entonces, otras formas. Vamos a ponerle aquí, que me dijeron movimiento, ¿verdad? Movimiento. Ponerle un cuadro aparte. Me borró. No puedo meter un cuadro de texto en otro cuadro de texto, pero bueno. Movimiento, magnetismo, calor, movimiento, magnetismo, ¿qué más? Radiación, flujo eléctrico, la luz, el sonido. ¿Qué otra manifestación de la energía podemos poner aquí? La gravedad. ¿Qué más?
¿Algún otro? Por una reacción química. Reacciones químicas. Es una manifestación, una reacción química es una manifestación de energía, sí, no, reacción. Química. Ok, bueno, básicamente, ¿no? Entonces, aquí bueno, nos vamos a concentrar básicamente, cada una de estas manifestaciones de la energía, pues son lo que nosotros como ingenieros tratamos de hacer, es decir, nosotros con el calor, con los elementos que generan calor, pues vamos a tratar de pues generar eso, ¿no? Tratar de elevar la temperatura, ¿no? El movimiento, pues el movimiento propiamente lo vemos reflejado en el trabajo, ¿no? El trabajo de el costo de llevar, pues bueno, no el costo, sino hacer el esfuerzo de llevar una cosa de un punto a otro, ¿no? Fuerza por distancia. El magnetismo, pues la fuerza de la atracción que traen algunos elementos, ¿no? Gravedad, bueno, dos formas de atracción diferentes, ¿no? La gravedad, otra forma de atracción a través de la masa, ¿sí? Y esta es como más una propiedad de la materia, ¿no? Que además la podemos generar. La gravedad, pues una otra forma de atracción, ¿no? Entonces, a través de la masa, ¿no? Descubrieron que dos cuerpos de diferente masa la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, bueno, ahí descubrieron eso, una reacción química, por ejemplo, la del fósforo, ¿no? Podemos decir que la acción del fósforo ante la fricción es una reacción química y se enciende el fósforo, ¿no? Luego está propiamente la radiación. Esta radiación es la que se hace a partir de, no del calor, sino el otro tipo de radiación, sino la radiación de la fusión y de la fisión nuclear, ¿no? Sí. Porque hay todo un tema, por ahí alguien preguntaba, ¿no? Oye, es que qué tan dañino es estar inmerso en un campo electromagnético. Pues en realidad no, como que ya lo habíamos discutido la clase pasada, el campo magnético per se o el campo electromagnético, bueno, nosotros somos inmunes, pero hay una radiación que sí es muchísimo más peligrosa, que es la radiación producida por la fisión o por la fusión nuclear, ¿verdad? Entonces ahí, pero de todas maneras la aprovechamos para generar electricidad. Y bueno, vamos a concentrarnos entonces en esta manifestación de la energía, ¿no? El flujo eléctrico, el famosísimo flujo eléctrico, ¿no? Hay otras, de aquí salen, bueno, prácticamente pues todas las ingenierías que nosotros, en las que podemos trabajar, ¿no? Ingeniería nuclear, o ingeniero eléctrico, electrónico, aquí ingeniero en óptica, que se convierten en expertos de cómo transmitir la luz, en sonido también, ingeniero de sonido, ¿no? Cómo transmitir amplificar el nivel de algo, ¿no? El sonido, ¿no? Propiamente. Y bueno, pues por supuesto por acá, ¿no? Los ingenieros que se dedican a estudiar la gravedad y cómo aprovechan la gravedad. Ahora también muy de moda por ejemplo, aprovechar la gravedad para producir otro tipo de energía, ¿no? Como flujo eléctrico, ¿no? En fin, todas estas se dan, ¿no? Ahora, estas manifestaciones se pueden dar en conjunto o de forma individual. Una sola manifestación de energía puede ser, por ejemplo, en el flujo eléctrico,
cuando hay un campo eléctrico muy fuerte en el ambiente y cuando hay un campo eléctrico muy fuerte en el ambiente y se logra romper el dieléctrico, nosotros lo que vemos pues es un rayo, ¿verdad? Un rayo eléctrico, pero ahí hay muchas manifestaciones, no solamente es el flujo eléctrico que se está rompiendo, que está circulando entre la atmósfera y la Tierra, sino que también hay una manifestación de luz y hay una manifestación de sonido, ¿no? Y todo eso pues nos pone alertas, ¿no? Ah, ahí viene cayó un rayo, ¿y en dónde, no? Entonces, se pueden dar de manifestaciones de forma individual o de forma en conjunto. Ahora, cuando nosotros trabajamos cada una, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de manejar, de controlar cada una de manera diferente, ¿no? Entonces, y eso nos lleva, por ejemplo, en el caso de la luz, al espectro electromagnético, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, en el caso de la luz, pues hay una cuestión que le llaman el espectro electromagnético, en donde, bueno, hay un punto en el espectro electromagnético donde nosotros tenemos luz visible, ajá, sí, que está formado por pues, una serie de colores, pero también hay una serie de señales que están más abajo de la luz visible o más arriba de la luz visible que podemos aprovechar para enviar o transmitir información, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al espectro electromagnético. Aquí pues son dos manifestaciones de la energía las que están puestas, ¿no? El espectro, el magnetismo y la electricidad. Nos vamos a concentrar entonces en los elementos que deben de ser buenos para tener un flujo eléctrico, ¿no? Bueno, esta es una variación de y es la fibra óptica, pero sirve, ¿no? Porque de aquí entonces nosotros vamos a tomar lo que sería hacer una división y electricidad. La electricidad, bueno, el flujo eléctrico, ¿no? Como una manifestación de la energía que vamos a aprovechar para flujo eléctrico, ¿no? Para que pueda haber un flujo eléctrico, ¿sí? Para que pueda existir un flujo eléctrico, el elemento tiene que tener ciertas características. ¿Y cuáles son esas? Los elementos el o los elementos deben tener ciertas características. ¿Cuáles son estas? Deben ser capaces de ceder o aceptar electrones. Entonces, ceden o aceptan electrones, ¿verdad? Pero esto no es tan fácil, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿qué otra? Bueno, ese es
la característica. Entonces, el elemento debe ser capaz de ceder o aceptar electrones. Y para esto, ¿cómo es que cede o cómo es que acepta electrones? ¿Cuál sería esa situación? ¿Cuál es la característica para que puedan ceder o aceptar electrones? ¿Cómo podemos nosotros en el campo decir, este material que acabas de encontrar es un nuevo elemento? Ustedes ya en su doctorado van y encuentran y descubren un nuevo elemento. Por ejemplo, ahora que van a Marte, ¿no? Entonces, en Marte encuentran un nuevo elemento y ese elemento le nombran, pues no sé, marciano, ¿no? Elemento marciano. Y van a tratar de encontrar sus características de ese elemento, ¿no? Y descubren ustedes que es un buen conductor eléctrico. ¿Cómo es que descubrieron que era un buen conductor eléctrico? ¿O cómo es que dedujeron que era un buen conductor eléctrico? Bueno, en ese caso sería que dejaba el flujo de electrones pasaba con facilidad. Pero ¿cómo tú, sin conocer el elemento y sin haberle puesto, ¿cómo decirlo? Sin haberle puesto un campo eléctrico, descubriste que ese era un buen elemento conductor? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Puede ser que sí, evidentemente, pues le pusiste ahí un campo eléctrico y encontraste que había un flujo eléctrico. Pero para que tenga esa característica necesitaría además, para que tenga esa característica de conducir el flujo, es porque tiene que. ¿Qué es lo que tiene para poder tener esa característica? ¿Qué característica tiene para poder tener ese flujo eléctrico? Que la carga eléctrica sea positiva. No necesariamente. Bueno, entonces, a lo mejor esta parte siempre es un poco complicada, pero vamos a ver. Debe haber varias características, ¿no? En primera, debe presentarse en forma de metal, ¿sí? Debe ser metálico, un elemento debe ser metálico. No aceptan electrones, debe ser en principio metálico, en principio, debe ser en principio metálico. Y debe de tener al menos un electrón libre, bueno, no libre, debe tener un electrón, al menos debe tener un electrón en su última órbita, ¿no? Órbita. De estos hay tres elementos que son la base de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son? De estos existen tres elementos que tienen estas características. ¿Cuáles son? El cobre. Cobre.
El cobre, ¿quién más? El oro. Taxco Guerrero, ¿no? ¿Qué hay en Taxco Guerrero? ¿Qué hay ahí? Plata. Plata. Cobre, el plata y evidentemente el oro, ¿no? Entonces, estos tres elementos, si nosotros hacemos, vamos a tratar de hacer aquí. Chun, 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 chun. Por acá. Vamos a hacer, aunque sea uno. Vamos aquí a insertar formas, círculos. Aquí un círculo. No, es que lo quiero vacío. El relleno es blanco. Y luego otro. Entonces, aquí otro círculo. Está eclipsando al otro, pero no, porque aquí también le vamos a poner blanco. Y el otro hay que traerlo al frente. Está aquí abajo. Traer al frente. Está. Ahora sí. Y entonces aquí este tiene dos. Bueno, aquí vamos a poner. Y vamos a dibujar otro círculo. Entonces este también lo vamos a traer al frente. No se quiso poner. Es más fácil dibujarlo en la pizarra. Pero entonces vamos acá. Vamos a ver. Aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces vamos a tener un elemento aquí. Y luego vamos a ponerle aquí. Pam, pam, pam. Es más fácil porque el otro se encima. Y luego vamos a poner otro aquí, más grande. Y luego vamos a tener otro. El problema es que aquí no. Entonces aquí vamos a tener, ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Aquí. Dos. No, aquí. Aquí en la chiquita. Tenemos dos. Uno. Dos electrones. Dos. Luego tenemos 8. Cuatro. Aquí. Entonces tenemos. ¿Cuál es el número atómico, por ejemplo, del cobre? Es 1, 2. Es otro. Entonces tenemos 1, 2. 1, 2. Luego aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el número atómico del cobre? Y el cobre tiene un número atómico de. El cobre tiene un número atómico de 29. Entonces, aquí
¿Dónde estás? Bueno, ya para. Ay, ¿dónde quedaste? Aquí. Entonces son 2, 8 y 2 son 10. Aquí van 18. Bueno, aquí van 18. Vamos a ponerle ya más fácil aquí, ponerle aquí más 18. Entonces aquí son, vamos a ponerle aquí más 2. Más 2. Aquí este es más 8. Bueno, este es el modelo atómico que nos han dicho, ¿no? Entonces aquí hay 18. ¿Cuánto llevamos aquí? 18 y 10. 28, ¿no? 18. Y en la última órbita, entonces, aquí a dibujar. Entonces, en la última órbita queda un electrón libre, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Más 1, ya. Más 1, son 29. Más 1, ¿ok? Este es el cobre y tiene el cobre tiene más 29. ¿Ok? Y aquí vemos que tiene un electrón libre en su última órbita. Entonces, bueno, esta estructura se repite y se repite y se repite en la estructura del material. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos aquí vamos a poner aquí un campo eléctrico, este material lo insertamos aquí en un campo eléctrico, ¿no? Vamos a poner aquí un campo eléctrico. Aquí está. Vamos a hacer esta línea gorda, gruesa. Aquí hay un campo eléctrico. Cuando este material se sujeta a un campo eléctrico, ¿sí? Donde aquí yo tengo un potencial más. Vamos a dibujar aquí. Este es positivo. Yo tengo aquí un campo eléctrico, este es un potencial positivo. Y este aquí es un potencial negativo. Ajá. Este electrón que está suelto, ¿qué es lo que le pasa? Pues empieza a vibrar. Ajá. Y empieza a vibrar. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando empieza a vibrar? Entonces, este electrón que está aquí va a comenzar a vibrar. Vibra. Va a comenzar a vibrar. ¿Y cuál es el efecto que se produce? Que hay un ¿qué? Entonces, este electrón que está aquí va a empezar a vibrar, ¿sí? Se va a empezar a poner nervioso ante la presencia del campo eléctrico, ¿sí? Este que está aquí solito, ¿verdad? Sí, este que está aquí solito va a empezar a vibrar y al empezar a vibrar, este que está aquí, este empieza, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí en negro. Empieza a vibrar, este que está aquí solito empieza a vibrar. ¿Y cuál es el efecto que se produce? Hay una vibración aquí de este elemento, empieza a vibrar.
sí, incrementamos el campo eléctrico, no mucho. ¿Y qué le va a pasar a este electrón que está aquí? ¿Qué le va a suceder? Va a saltar. Va a saltar, Hacia exacto. otro. Entonces, ¿mande usted? Bueno, que saltaría hacia otro átomo de cobre, en ese caso. Exacto, ¿no? Salta hacia otro átomo de cobre, ¿no? Entonces, él agarra, se pone nervioso, existe el campo eléctrico y salta, ¿no? Y brinca hacia otro átomo de cobre, ¿no? Y a su vez, el otro, como hay varios que están aquí, pues llega otro átomo del otro que venía acá y lo recibe este. Pero como ya están nerviosos, pues vuelve a brincar y vuelve a brincar y vuelve a brincar y vuelve a brincar. Eso es lo que nosotros entendemos como una corriente eléctrica. Entonces, cuando en un conductor existe un campo eléctrico, entonces el conductor, el material conductor, el elemento conductor, el elemento conductor, cuando siente la presión, bueno, no cuando siente, cuando está inmerso en un campo eléctrico, en un campo eléctrico, que es el que estamos nosotros mencionando aquí, inicia lo que nosotros le llamamos una corriente eléctrica, ¿no? Inicia una corriente eléctrica, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Hay una fuerza aquí y cuando pero inicia una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, y eso es en los materiales conductores, es muy sencillo porque pues, solamente tiene un electrón, ¿no? Entonces, se inicia en un campo eléctrico, inicia una corriente eléctrica, ¿no? De esto, pues hablamos de 3 elementos, ¿no? Estos son el cobre, la plata y el oro. Los 3 tienen las mismas características. De ahí, el más común, ¿cuál es? ¿Es quién? El cobre. Es el cobre, ¿no? Un elemento que es de fácil extracción. Es de fácil extracción. De la corteza terrestre, ¿no? Corteza, ¿qué? Que es de fácil extracción de la corteza terrestre. Ajá. El cobre. De ahí el que le sigue, pues el otro que es también de fácil extracción, pero no tan fácil, es ¿quién? La plata, ¿no? De ahí, bueno, siguen los otros dos, ¿no? Plata y los elementos básicos, ¿no? De ahí le sigue la plata y después al último el oro. El oro es más difícil de encontrar. Entonces, el cobre nos ayuda, tiene esas características, ¿no? Es un elemento metálico que tiene un electrón en su última órbita, que al ponerlo dentro de un campo eléctrico nos ayuda a iniciar un flujo de corriente eléctrica. Existen materiales compuestos, ¿como cuáles? Existen elementos compuestos, ¿como quién? Que ayudan al flujo de corriente eléctrica, ¿no? Existen materiales compuestos que también, ¿como quién? Ayudan al flujo de corriente eléctrica. ¿Cuál es el elemento compuesto más común que ayuda al flujo de corriente eléctrica?
¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los metales alcalinos. No, hay algo más sencillo, más común del día a día, que incluso lo podemos tomar. El agua. El agua, ¿verdad? El H2O, no, el agua. El agua con todas sus sales, minerales y todo, el agua. El H2O, agua, el agua. Sí, con todas sus sales minerales, todas sus sales ayudan al flujo de corriente eléctrica, ¿no? De ahí que nos dicen que si estás, que sales, si llueve y estás trabajando con electricidad, pues te puedes ayudar al flujo de corriente eléctrica. Bueno, ese es un caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los elementos, algunos elementos que tienen su banda de valencia llena, ¿no? ¿Qué pasa con los elementos que tienen su banda de valencia llena? Que en lugar de tener aquí +1 tienen 8 electrones en su última órbita. ¿Qué va a pasar con ellos? En la medida en que nosotros incrementamos el campo eléctrico, ajá, entonces vamos aquí. Nada más vamos a dibujar aquí, no hacerlo tanto, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos un material y aquí tenemos ya su última órbita, tiene 8 electrones, +8. Aquí le vamos a poner que está lleno, ¿no? +8, +18 los que tengan, ¿no? Vamos a poner que tengan +18. Los que tengan, ¿no? +18. ¿Sí? Y entonces a este también lo metemos en el campo eléctrico. A este también lo metemos en el campo, en el campo eléctrico. Aquí. Aquí este lo exponemos al campo eléctrico. Ahí está nuestro campo, ¿no? Pero este campo es mucho, como no nos pela el material o el elemento, entonces lo empezamos a hacer mucho más que incrementamos el campo, ¿no? El campo eléctrico, aquí está 1. Vamos a darle galleta a este amigo, porque no quiere. ¿Verdad? Luego acá lo hacemos crecer también más. Aquí está este. Entonces ya hacemos crecer el campo eléctrico, ¿no? Hasta que el campo eléctrico es tan fuerte. Pero hay un elemento de atracción, ¿sí? Porque aquí adentro tiene +18, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, vamos a suponer que sea uno de estos que tenga +18 y aquí tenga +18. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aunque este se vuelve inmune, estos que están aquí circulando no se ponen nerviosos ni nada, a menos que el campo eléctrico sea muy fuerte pero el nerviosismo o la vibración pues es prácticamente mínima. Por más que el campo eléctrico crezca, la vibración
la vibración aquí pues se vuelve mínima, aunque este está incidiendo en el campo, hasta que digamos que el elemento, ¿qué le puede pasar? Se enoja, ¿no? Sí, el elemento se enoja y entonces libera, ¿sí? Ya cuando se enoja, ¿sí? Libera a uno de sus electrones, ya con mucho coraje, libera a uno de sus electrones, bueno, a uno o varios de sus electrones los libera. Y entonces se dan otras manifestaciones que no son propias de un circuito eléctrico, ¿no? Se dan otras manifestaciones no propias de un circuito eléctrico, sino que ya la manifestación aquí pues puede ser que luz, calor, energía, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya sea la manifestación, puede ser cualquiera de las que habíamos visto, ¿no? Nosotros lo vemos reflejado cuando oímos, por ejemplo, un trueno y se rompe el dieléctrico, pues hay estruendo, hay sonido, hay luz, hay de todo, ¿no? Y además también hay un flujo de corriente eléctrica temporal, pero hay. Entonces, hay elementos que inhiben, ¿sí? Cuando la banda de conducción está totalmente llena, sí, la banda de conducción pues es la última, ¿no? Cuando la banda de conducción está totalmente llena es muy difícil. Esto es como el juego de... Es muy difícil que se pueda liberar un electrón. Una serie de electrones o un electrón, ¿no? Si lo hace, electrón. Si lo hace... mal escribo, si lo hace. Entonces hay una diversas manifestaciones. Ahora, encontrar un elemento que sea no conductor es un poco complicado. Ahí básicamente está el tantalio. Como elemento está el tantalio. Yo me acuerdo, no sé si alguien más sabe de otro elemento que sea dieléctrico como elemento. Es el tantalio. No sé, alguien más sepa de algún otro elemento. Es el tantalio. ¿Dónde está el tantalio? Aquí está. Está el tantalio. Básicamente ya molibdeno podría ser, pero bueno, que hayan encontrado en la Tierra que sea fácil, bueno, no de fácil extracción, sino de extracción más o menos no tan complicada. Está el tantalio. Está el tantalio, pero normalmente hay los elementos, como elementos compuestos existen muchos, ¿no? Elementos compuestos. Podrían ser como quiénes. ¿Qué elementos compuestos?
¿Qué elementos compuestos tenemos que sean dieléctricos? Por ejemplo, está el papel, mica, ya los habíamos visto con los capacitores, papel, mica, cerámica, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Vidrio, sí. ¿Mande? El vidrio. Vidrio, madera, etcétera, ¿no? Son elementos compuestos que inhiben el flujo de corriente eléctrica. Entonces su constitución atómica es muy sólida, ¿no? No permiten que venga un intruso ahí a querer poner nerviosos a los pobrecitos electrones y luego ellos pues no están en estos elementos, son muy solidarios y dicen no, ¿a dónde vas? Nada de fiestecitas, man, te quedas. No, pero no, nada de fiestecitas. Entonces, digamos que sería la misma simbología, ¿no? El mismo símbolo, no, nada de fiestecitas. Entonces, el individuo empieza a entrar en cólera, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo quiero ir, empieza a entrar en cólera y la otra parte dice, no sales, tienes que ponerte aquí, hay que hacer muchas cosas aquí, no, hasta que estalla, ¿no? ¡Ah, pum! Estalló el individuo en coraje o en gritos o en aspavientos o en lo que sea. Entonces, solo porque no lo dejaron ir a la fiestecita. Lo mismo pasa aquí con los electrones, ¿no? A estos no los dejan ir a la fiestecita o a la fiesta, a la reunión o a lo que tengan que, a donde quieran ir. Y entonces, los demás siguen insistiendo, ¿no? Están ahí molestando, no, ya vámonos, oye, ¿qué pasa? Vámonos, ya, vámonos. No quiero ir, no puedo, no me dejan, no. ¡Ah, paz! Hasta que dice, por fin, sí fui y ya. ¿Ok? Bueno, ¿sí? Ahora, existen ciertos materiales que no tienen, ¿qué? No están ni totalmente vacíos ni totalmente llenos, ¿verdad? Entonces, hay elementos que no están ni totalmente vacíos ni totalmente llenos, ¿no? Entonces, al menos tienen ahí está el núcleo y acá está. Y tienen 4 electrones en su última órbita aquí, más 4. Y entonces, ¿qué pasa con estos elementos que están ahí a la mitad, que tienen 4 electrones en su última órbita? Ajá. Pues en principio se podría pensar que debería ser fácil poner un flujo de corriente eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Entonces igual los exponemos y descubren que, bueno, que sí se puede conducir, que hay un flujo de corriente eléctrica que pueden saltar, pero la energía que se necesita no es tan grande, ¿no? Entonces, en principio, pues la energía que se necesita no es tan grande, ¿no? Es decir, es con la mitad de lo que se necesitaba para el otro. Aquí tengo uno. Entonces aquí está mi campo eléctrico. Que se quiere ir de parranda, mi campo eléctrico, no, ese no hace parranda, no. Hace lo mismo, ¿no? Se tiene la presencia y ya sucede exactamente lo mismo, ¿no? Aquí hay, entonces
se pone a vibrar, se emociona, dice, no, no voy, pero este es como más relax, ¿no? Al principio se opone a liberarse. Al principio se opone a liberarse y ya después, vámonos, ¿no? Entonces sí dice, espérame, este es como, espérame tantito, ahorita salgo y me voy. Oh. Bueno, tiene más 4 aquí, ¿no? Aquí, más 4. Entonces viene aquí, vibra, igual, le pasa lo mismo, vibra. Pero dice, bueno, órale, va, nos vamos, ¿no? Órale. Y entonces inicia un flujo de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, la primera característica de estos materiales que tienen sus 4 electrones, es que pues no necesitan de mucho, necesitan un poco más de energía de la normal para poder iniciar un flujo de corriente eléctrica. Entonces, estos materiales, básicamente también hay 3 que son básicos, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 materiales? Estos 3 elementos existen. Tres elementos básicos que no tienen, que ni son conductores, ni son dieléctricos. ¿Cuáles serán estos? El silicio. ¿Y cuál otro? Por ejemplo, ¿quién? El silicio. El silicio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Podría ser el germanio? El germanio. Germanio. Y abajo del germanio, bueno, abajo del silicio está ¿quién? El estaño. Son esos 4, ¿no? Silicio, germanio, estaño y plomo, ¿no? Silicio, germanio, estaño y plomo. Luego más abajo está el estaño. Más abajo está el estaño y el plomo, ¿no? Silicio, germanio. Oh, ¿dónde estamos? Aquí esto. Estaño y plomo, ¿no? Silicio, germanio, estaño. Estaño. Y el plomo. Bueno, de esos 4, ¿cuál es el más popular? De esos. El más popular. Es ¿quién? El silicio. Es el silicio. ¿Por qué? ¿Qué es el silicio finalmente? ¿O cómo conocemos el silicio? Su nombre pues, es el silicio, pero popularmente nosotros lo conocemos como
El más popular es el silicio. De esos 4, ¿cuál es el más popular? El silicio. Le vamos a poner aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es el más popular? ¿Qué es el silicio? El silicio. El silicio es el más popular. ¿Por qué el silicio? ¿Qué es el silicio? ¿Qué es el silicio? ¿Qué es el silicio? ¿Qué sabemos que es el silicio? ¿Un metaloide? Bueno, sí, es un metaloide, pero no llega a ser metaloide, ¿no? No es un metal propiamente. No es metaloide. Nosotros popularmente o comúnmente, ¿cómo reconoceríamos al silicio? Como un semiconductor porque es muy hablado, tanto en las computadoras, circuitos y Pero ¿por qué se hizo popular el silicio para la industria de la electrónica? mm, bueno, porque por sus capacidades, tanto bueno para conducir la electricidad, Por el transistor, ¿no? así el transistor. Bueno, tienes sí, razón. pero originalmente el transistor estaba hecho de otro material semiconductor. Empezaron trabajando con el germanio. Y de repente alguien abrió los ojos y dijo, oiga, pero ¿por qué trabajamos con el germanio? Si pues es carísimo sacar el germanio, no es tan barato y hay un material semiconductor con el que podríamos trabajar. Y ese es el silicio. Ah, caray, ¿cómo crees? Sí, es el silicio. Pues, ¿qué es el silicio? Pues, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo que no sabes dónde encontrarlo? A ver, la Tierra está constituida de muchos elementos, ¿no? Ya eso ya lo hablamos, pero el primer material, el primer elemento que es súper abundante, que está en todos lados, o que debería estar en todos lados, sin el cual la vida no podría existir, ¿es cuál? ¿El agua? No. Bueno, el agua es un elemento, bueno, es un material compuesto, sí, compuesto. El material ¿es cuál? ¿El oxígeno? Exacto, ¿no? El oxígeno es el que sin él no podríamos vivir, ¿no? Para que nosotros podamos hacer nuestra transferencia de, ¿cómo se dice? Pues básica de la oxigenación, así que necesitamos del oxígeno, ¿no? Tan es así que actualmente, bueno, no actualmente, sino siempre, se ha tratado de medir, pues, qué tanto oxígeno tenemos en la sangre. Y ahora, ¿se acuerdan? Bueno, si lo han leído seguramente, parte de las mediciones que le hacen a uno para ver si uno está, que no está teniendo problemas en el cuerpo, pues te miden la oxigenación, ¿no? Entonces, bueno, si no hay oxígeno, no hay vida. Y de ahí el segundo material que es más abundante en la Tierra, ¿cuál es? ¿Cuál sería el segundo material más abundante en la Tierra? ¿El aluminio? No. Cuando vas al monte, ¿caminas sobre qué? O bueno, lo más fácil, ahora que sea puente, hoy que es puente, que ahorita ya
Salen corriendo a Acapulco, ya Tuxpan, Veracruz, ya todos esos sitios. ¿Cuál es la característica común de esos sitios que estoy mencionando? Cancún, Acapulco, Ixtapa. La arena. La arena, ¿no? Arena. Siempre que vas a uno de esos factores comunes, siempre hay dos cosas que son básicas cuando vas a una playa, ¿no? Una de ellas, pues es, bueno, que haya mar y arena, ¿no? Propiamente, ¿no? El silicio es propiamente la arena, ¿sí? La arena. El silicio es arena. Nosotros comúnmente la conocemos como arena. El silicio es arena, propiamente, ¿no? Nada más que esa arena es arena. El silicio es arena. Y nada más que esa arena, pues ahí todavía no está lista como para ser utilizada en un material semiconductor. Entonces, vamos a ver el próximo miércoles qué características necesito tener en el silicio o en el material semiconductor. Bueno, a estos, que ni son conductores ni son dieléctricos, a estos se les llama elementos semiconductores. Y están estos, ¿no? Y nada más. Aquí, poner arriba para llegar al punto, elementos semiconductores. Semiconductor. Ahí está. Entonces, elementos semiconductores. Existen 3 elementos básicos que ni son conductores ni son dieléctricos: el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. De esos 4, el más popular es el silicio, y el silicio, ya que el silicio es arena, que constituye, se encuentra en gran parte que es de fácil uso, que es de fácil localización. Es decir, ¿por qué se hizo tan popular la electrónica? Pues fue a partir de esto, ¿no? Porque el silicio lo encontrabas fácilmente en el ambiente, y al tenerlo en el, pues sí, en el entorno, el silicio lo tienes fácilmente en el entorno, y al tenerlo de manera sencilla en el entorno, pues su extracción es muy fácil, nada más tienes que rascar tantito y ya tienes el silicio. De ahí, bueno, hay un proceso el cual va a tener que seguir para que ya realmente pueda ser utilizado en la industria en la industria de la electrónica. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Ya así ya no les aburro más con toda esta cuestión. ¿Sí? ¿Dudas? Creo que no, profesor. No, profesor. No. ¿Sí ha sido claro o medio o divagué mucho? Sí fue claro. Ok. Bueno. ¿Para todos o nada más para alguno de ustedes? Sí, todo claro. Todo claro. Sí, está claro. Bueno, ok. Entonces, continuamos el lunes, no hay actividad, y el próximo miércoles entonces vemos las características que tiene este silicio para poderlo convertir ya en un material semiconductor, y qué pasa con ese material semiconductor, qué es lo que sucede, cómo lo aprovecharon, y de ahí cómo surge ya los diferentes elementos semiconductores, ¿no? O dispositivos semiconductores. Cualquier duda, pues ya saben, estoy en mi correo electrónico, y si alguien tiene alguna duda ahorita, con mucho gusto lo podemos la podemos ver, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Sí, profesor. que tengan un excelente fin de semana, se divierten mucho. Gracias, cuídese mucho, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, Profesor, hasta feliz luego. fin de- Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Dale, que les vaya muy bien.
Profesor, yo tengo Dígame. una duda, pero de mi práctica de laboratorio. A ver, dime. Es que, bueno, es que en una actividad me piden medir el voltaje de línea y ponen como fase neutro, fase tierra y neutro tierra, pero, o sea, no entiendo cómo medir eso en multisim. En multisim. Ujú. Mira. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Y tenemos que ir a... Espérame. Vamos a hacerlo aquí en el Google. ¿Dónde está? En el multisim. Aquí está. Ahí está, ¿no? El multisim. Y vamos aquí a circuits. Me tengo que loguear. Login. Acá. Aquí es. Ya estamos adentro. Muy bien, entonces aquí vamos a crear un circuito. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de generador tenemos. Aquí lo que nosotros tenemos es un generador trifásico. Déjame ver, creo que había por aquí alguno de esos, ¿no? ¿Qué es un generador trifásico? Pues un generador que tiene 3 fases, ¿no? Entonces vamos a poner las 3 fases. Esta es la fase 1. Suponiendo que este sea el generador, esta es la fase 1. Ajá. Aquí vamos a poner la fase 2. Y aquí vamos a poner la fase 3. Y aquí vamos a tener la fase 3. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahora, cada uno de estos va a entrar y cada uno de estos va a distribuir. ¿Estás de cuenta? Esto de aquí va a tener aquí el voltaje son, vamos a ponerle aquí RMS, de 120 volts RMS a 60 Hz. El otro es igual. Sí, vamos a poner que es igual a 120 volts. Este es RMS, 120 volts, 60 Hz. Y este es igual, 120. RMS, ¿ok? Ahora, ya está. Esas son tus 3 fases, A, B y C. Y luego normalmente entra a lo que habíamos visto en algún momento que era una estrella, ¿no? Entonces, aquí ¿sí? Entonces, bueno, aquí la estrella, bueno, aquí la podemos poner aquí. Y el otro lo podemos poner acá. ¿Sí? Ahora, cada una de estas fases pues va a entrar a una carga. ¿Sí? Entonces, esta entra a esta carga. Esta entra a esta carga.
¿Sí me sigues? Sí, sí. Y esta entra ¿a dónde? Pues a la otra carga, ¿no? A la última carga. Ahí está. Ahora, estos tres hacen una referencia. Entonces, este, lo unimos con este. Y este lo unimos con este. Ajá. Y le agregamos lo que le... Bueno, en este caso le vamos a agregar este punto que es, le llamamos tierra, pero a este no le llames tierra. Este es el famoso neutro. Nada más que aquí, pues, como es la simbología, pues ni modo, le tenemos que llamar. Le llaman neutro porque no es una tierra, sino es un potencial cero. ¿Ok? ¿Sí me explicó? Sí, sí. Y entonces, y a cada uno de estos ya lo referenciamos. A estos sí ya, bueno, los tenemos que referenciar a su potencial, ¿no? Cero. Esta es una. Ah. Y este también al final acá también le tenemos que poner su potencial, ¿no? Sí. ¿Ok? Si ves aquí, pues ya el SPICE hace que este sea tu potencial cero. ¿Sí? Sí. Y ya lo pones a funcionar y entonces, ¿de dónde vas a medir? Pues si tienes una referencia, vamos a ponerle aquí el voltaje, entonces mides el voltaje en donde aquí, pues sí, aquí, mides el voltaje en donde acá, y mides el voltaje en donde acá. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto que está pasando aquí. Ok. Ahora eso lo puedes ver gráficamente. Ya lo ves gráficamente y debes ver las tres fases. Vamos por acá. Claro que aquí la escala está mal. Claro, aquí la cuestión es que como las tres van en la misma fase, pues no las ves, ¿no? Pero, sí, aquí entonces puedes ver, bueno, aquí van las tres, ¿no? Si quieres ver PR1, ahí está la 1, la 2 y la 3. Lo que pasa es que como van en fase, pues ahí están las tres. Ajá. No sé si esto es a lo que te referías. Bueno, es que, o sea, piden que midamos el voltaje de las tres fases, entonces en las tres es como igual. Sí, claro. Ah, ok. Sí, más o menos, esto para que más o menos para que lo visualices, imagínate, esto es así, más o menos para que lo visualices, ¿no? Vamos acá. Esto es de la siguiente forma. ¿Dónde está aquí? Mira, la compañía eléctrica te va a ofrecer tres fases, ¿verdad? La fase A, la fase B
y la fase C. Estas tres se van a unir en algo que le llaman un delta. Entonces aquí viene la resistencia 1. Aquí me equivoqué. Un delta tiene una delta tiene tres aristas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí viene una. Esta llega aquí. Esta llega acá. Y esta llega aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces, así viaja desde las torres de transmisión. Aquí está el generador y lo que sea, y las torres de transmisión. Cuando llega a tu casa, esto lo convierten en algo así. Entonces, llega así y lo convierten en algo así. Ajá. Entonces, donde igual llegan las tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Entonces tienes tus tres fases. Y el punto que queda al centro le llaman neutro. Sí, el punto que queda al centro le llaman neutro. De tal forma que y distribuyen esta fase A. Entonces ¿cómo van a distribuir? Esta fase A va a una casa, a un departamento, como quieras llamar. Casa. La fase B va a otra casa. Y la fase C, esta, va a una tercera casa. Cada una de ellas lleva su respectivo neutro. Entonces sacan un neutro para aquí y sacan un neutro para acá y sacan un neutro para acá. Ajá. Entonces, ¿qué tienes aquí? Una alimentación de ¿cuánto? Al final vas a tener aquí una alimentación de ¿cuánto? De 127 a 27 volts RMS. Tanto aquí, como acá, distribuidas en tres fases. Luego, cuando terminas ABC, otra vez vuelven a empezar ABC, y así se la van llevando ABC, 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 hasta que entregan la última, ¿no? Hasta la última casa. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, ¿dónde mides? Pues mido aquí, mido acá, que es lo que estamos haciendo, y mido acá. Si tú lo pones aquí ya en tu casa, pues en tu casa tienes una socket, ¿no? Un socket, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y un punto aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, uno de estos, uno es el neutro. No me acuerdo si el más chico o el más grande, pero uno es el neutro y el otro es ¿qué? La línea. Y por eso es que tú puedes poner el multímetro en AC de aquí para acá y entonces de línea a neutro. Ajá. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí lo que tienes es precisamente pues cada una lo único es que tú no sabes qué fase te está llegando aquí a tu casa. Eso sí no lo sabes, pero toda tu casa tiene la misma alimentación. Ajá. Si tu casa es demasiado grande o tiene mucha carga, ¿qué es lo que sucede normalmente en
cuando van creciendo las casas. Si la casa es muy grande y tiene mucha carga, si la carga es muy grande, esto tiene sus reglas del juego, ¿no? Normalmente lo que pueden distribuir de aquí para acá son, creo que 15 amperes, ¿no? 15, vamos a poner que sean a lo mucho 30 amps, ¿no? Si tú te pasas de estos 30 amps, de estos 30 amperes, pues ya el sistema lo empiezas a desbalancear, porque vamos a poner que aquí ellos tengan 10 amperes y estos 10 amperes, y tú le estás consumiendo 30, pues el sistema está desbalanceado. ¿Qué significa desbalanceado? Pues vamos a volver aquí a nuestra... Acá. Sí. Bueno, eso que puse ahí más o menos es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando aumentas mucho la carga? Cuando aumenta mucho la carga aquí, para poder mantener esta carga, pues necesita existir, como el voltaje es el mismo y la carga aumentó, pues necesitas más corriente. De tal forma que llega un momento en que la corriente es tan grande que desbalanceas a los otros dos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te aíslan y las tres fases te la meten en una sola habitación, una sola casa habitación. Entonces meten las tres fases A, B y C, y entonces ya le dejan al eléctrico que divida en la casa como quiera su carga, ¿no? Ajá. Pero en principio, pues todos nosotros tenemos solamente una diferencia potencial. Por eso te digo que aquí, tomando en cuenta, pues tú di que este es el neutro. Ajá. Ok, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. Así es como yo lo dibujaría en el ¿cómo se llama? En el multisim. Entonces, bueno, el neutro y, bueno, lo que llaman tierra, o sea, los dos, son neutros. No, es que aquí, bueno, sí y no. Lo que pasó aquí es que lo que sucedió aquí es que la única característica es que no tiene potencial, y suponían, la única característica, este neutro, aquí vamos a poner, la única característica es que suponían que el neutro no tenía potencial. Bueno, suponen, no, el neutro en principio, aquí cuando estábamos teniendo aquí así, este de acá, y este de acá, a le llamas línea, bueno, le vamos a poner línea 1, la fase A, línea 2, en la línea 2 y la fase B y la línea 3 y la fase C, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. A le llaman neutro, a este punto, neutro. Neutro es solamente que tiene el potencial es 0. Ajá. Bueno, gráficamente, si lo quieres ver, pues es algo así, y el potencial 0 está aquí, y este sube y baja. ¿Ok? A le llamas neutro. ¿Ok? Pero, bueno, esto normalmente, esto es un transformador y está apoyado en un poste. La cuestión está en que abajo está la Tierra. Ajá. Y suponían que normalmente el potencial de la Tierra era 0. Suponían que el potencial de la Tierra era 0. Pero con el tiempo se dieron cuenta que el potencial de la Tierra ni es 0, y hay una diferencia de potencial entre puede existir, normalmente es 0, pero puede existir una diferencia de potencial entre quién,
entre el neutro y la tierra física. Ajá. Entonces, por eso es que a este le llaman neutro y no tierra. Porque aunque este tenga un potencial cero, no es tierra física, no es tierra. Ah, ok. Esto de acá, pues, es tierra física. Esa es la que nosotros pisamos, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú, en tu casa, cuando tienes un aparato aquí, electrodoméstico, bueno, vamos a suponer, tú tienes aquí tu lavadora, secadora, lo que quieras, ¿no? Está apoyado en tierra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y, Sí. y tú lo alimentas, lo llevas a la pared a través de la clavija y lo enchufas, ¿no? Bueno, finalmente va a llegar, haz de cuenta que es de la línea A, entonces va a llegar aquí. ¿Sí? Y eso, lo utilizas para accionar un motorcito, ¿no? Pam, 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 pam. Aquí tienes tu motorcito, ¿no? Tu motor. Ese motor, pues, gira y hace... Aquí está la lavadora y aquí cae la ropa, ¿no? Girando. Este motor, como es un motor y está hecho de cable, va a generar un campo, ¿qué? Un campo magnético, genera un campo magnético. Y este campo magnético se induce en la carcasa ¿de quién? Este campo magnético se induce en la carcasa de la lavadora. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, al final aquí hay una diferencia de potencial, porque esta lavadora, como se induce un campo magnético, entonces hay un voltaje aquí, se induce un voltaje y se genera un voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega alguien a trabajar con la lavadora, aquí, vamos a poner a alguien aquí así, muy enojado, ¿no? Pues, domingo temprano en la mañana, y estuvo viendo el box toda la noche, ¿no? Están siempre enojados, ¿no? Y normalmente aquí pues hay un charquito de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona, este individuo llega aquí y toma y coloca su mano acá, pues se va a dar que, dado que la carcasa tiene un voltaje, ¿qué es lo que le sucede? ¿Se da qué? Hay una descarga eléctrica, ¿no? Y aquí el monito está bonito, más freaky, ¿no? Más freaky aquí. Hasta dice improperios, ¿no? Y dice groserías, ¿no? Esta porquería no sirve. Entonces, esto en principio, ¿cómo lo solucionaron? Galvanizando, bueno, le metieron algo que le llaman pintura galvanizada. ¿Sí estás de acuerdo? Le meten aquí la pintura galvanizada y entonces, de ahí viene el nombre que son los famosos blancos, ¿no? Porque son la pintura galvanizada más barata, pues era blanca, ¿no? Entonces, todos los que construían o construyen electrodomésticos como lavadoras, secadoras y todo eso, pues le ponen a las láminas una pintura galvanizada. Pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque los macheteros que subían los elementos aquí, los macheteros que se encargaban de subir los aparatos a las oficinas, pues les daban un testerón aquí o le daban otro testerón acá y pues ya se rayaba y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente es que esta carcasa la bajan a un potencial, a una tierra. Ajá. Esta carcasa le ponen un potencial. Y a esto entonces, a sí ya le llaman tierra física. Ajá. Y esta es la tercer terminal que tú ves en el contacto, por eso tienes 3 terminales. Uno que debe ir a la tierra física, el otro uno que es neutro y el otro que es la fase. Ajá. ¿Cómo puedes saber cuál es neutro y fase? Pues tú agarras un foco y conectas aquí una punta y
con eso aquí la otra. Si con estos dos no se prende el foco, entonces este es fase. O la haces a la electricista. Agarras la fase y te pones a tierra y ves si hay corriente, ¿no? Si hay voltaje, perdón. Ajá. Ah, ok. Y ya me entendiste un poco más. Sí. Sí. Entonces el voltaje o sea, un neutro y el que sería la tierra física sería 0. Debería de ser 0, no siempre 0, porque hay circunstancias especiales como esta que pueden suceder. Ah, ok. Sí, en teoría sí, pero no, lo que no hay que hacer es amarrar el neutro a tierra, no, eso no lo puedes hacer. Porque si tienes este voltaje acá, pues haces un corto, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Sí se entendió todo más o menos? No, sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. Bueno, Hasta luego. hasta luego, que tengas buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao.